Bueno, seguimos adelante el Modo País. Nicole Salle está con nosotros, diputada de Identidad Soberana. ¿Cómo le va, Nicole? Bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación de venir un ratito a la mesa de Modo País. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo arrancó su actividad parlamentaria? Le preguntaba fuera de cámara si en algún momento se imaginó llegar al Parlamento. Me dijo que al principio no, que después cuando aparecieron las primeras encuestas vio que era posible. Hoy es una realidad. Sí, es una realidad y empezamos tratando de cumplir un poco las promesas que teníamos con nuestros votantes. Para nosotros era muy importante instaurar el tema de lo que fue el periodo de pandemia y qué consecuencias tuvieron, cómo se manejó políticamente. Y entonces así lo hicimos con la propuesta de la comisión investigadora. Que no prosperó. Bueno, en realidad lo que va a suceder ahora es que el martes 8, a las 4 de la tarde, se va a discutir en la Cámara. Esto lo decía en una conversación que tenían ustedes el otro día con una persona de España en un Zoom, ¿verdad?, que tuvieron, que él decía que era interesante porque esto va a permitir que los informes producidos por las distintas personas integrantes de esa preinvestigadora, ¿verdad?, que tenían, pasan a las bancadas para ser analizados. Contanos un poquito cuál es la importancia justamente de esa instancia que se viene. Sí, es muy trascendente porque en realidad nosotros presentamos una denuncia con mucho fundamento. Teníamos mucha documentación que fue de la propia farmacéutica, ¿verdad?, de Pfizer en cuanto a las vacunas. Salió a la luz tras un juicio en Estados Unidos contra la FDA. Este juicio, el dictamen fue del juez Pittman. La FDA lo que quería era ocultar esta información por 75 años. El juez no dio lugar y ordenó la liberación paulatina de toda la documentación que tenía Pfizer en relación a sus estudios previos y a la experiencia post-marketing, que eran los primeros 3 meses. Y es muy preocupante lo que sucede, lo que se ve en esa publicación. Relata más de 1.291 efectos adversos de gran importancia, graves, diríamos, neurológicos, circulatorios, autoinmunes, incluso la de lesión génica, o sea que hay trastornos a nivel genéticos, muchos efectos adversos. A su vez, relata, por ejemplo, un 80% de abortos espontáneos en la población embarazada. Relatan y dicen que su vacuna no era eficaz. Claro, bueno, este es un libro que se produjo en función de esos 450.000 folios que liberó Pfizer. Por supuesto, 450.000 folios, a pesar de que fueron liberados en febrero del 2021, cuando recién se empezaba a vacunar, ya teníamos conocimiento de esto, incluso de que la vacuna no tenía una eficacia absoluta. La eficacia absoluta que relataban era del 0,84. Teníamos esa información, pero se necesitaba procesarla porque todos estos datos, bueno, estaban concentrados en una gran cantidad de folios. Entonces se reunió un grupo de más de 3.200 científicos a estudiar todos estos documentos y esto culminó en un libro, de Pfizer Paper. También está la versión de Moderna, porque también hay liberados de otras, digamos, no es la única farmacéutica que tiene este bagaje. Ahora, la Nicole, sí. ¿Y cómo se explica que la comunidad científica nos diga que las vacunas son seguras y hayan otros actores que, bueno, señalen totalmente lo contrario? Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando hay mucha evidencia científica y nosotros seguimos sosteniendo una narrativa, ¿verdad? Nos basamos en un dogma. O sea, es todo lo contrario de la ciencia. Aquí lo que hay es que se sostuvo una narrativa a pesar de la evidencia, porque lo que hubo es mucha censura. Fíjate que estos papeles salieron en el 2001, en febrero de 2001. Recién se empezaba a inocular a la gente. O sea, se censuró la información, se censuraron premios Nobel incluso. Muchos científicos que quisieron dar otra versión. ¿Con qué fin? Con el fin de llevar a cabo este plan que incluía la inoculación de la mayor cantidad de gente posible. Un negocio. Pero un negocio y además
sabiendo que están las confesiones de Pfizer, creo que ellos estaban perfectamente al tanto de que iban a producir enfermos crónicos, lo cual después llevó a que ellos invirtieran en anticoagulantes, en todo lo que tiene que ver con los tratamientos de cáncer con inóculos de ARN. O sea, la farmacéutica ya sabía lo que iba a producir y, de hecho, luego las inversiones se viraron hacia ese lado. Bien. Ahí perdón que te corté, Miguel. La idea de ustedes es que detrás de esto lo que hay son un montón de profesionales, porque incluso ustedes hablan también de los medios de comunicación, en donde se supone que todos nosotros somos cómplices de esa situación y que somos conocedores. Ahora, ¿somos conocedores, según ustedes, de esta situación? Yo diría que yo no soy conocedora de esa situación y mis compañeros estoy segura que tampoco, pero ¿o hay un tema de creer en que es mejor porque las vacunas a lo largo de la historia han demostrado ser mejores que la enfermedad? Porque también escuchamos hablar de esto, sabemos que todas las vacunas, todos los medicamentos traen un montón de contraindicaciones. Cuando abrimos, no sé, el ibuprofeno creo que tiene contraindicaciones, todos. Y es peor la enfermedad que administrarse el remedio. Tú decís que en estos casos ¿sabemos que esto está pasando? O si ustedes hablan de connivencia de alguna forma con este delito que estaría ocurriendo, y a su vez también de que es mejor no tomar vacuna porque es mejor sufrir la enfermedad. Bueno, no lo digo yo, lo dice el Ministerio. Hay muchos pedidos de información que nosotros adjuntamos en el trabajo que hicimos para la denuncia, en el cual se le pregunta al Ministerio cuál es la eficacia absoluta de la vacuna y cuál es el porcentaje de efectos adversos graves. Y el Ministerio dice que la eficacia absoluta de la vacuna es del 0,84, o sea que sabían perfectamente de esto, la publicidad engañosa estuvo, porque no era lo que se estaba transmitiendo, y el porcentaje de efectos adversos era de 1,1, de efectos adversos graves, ¿no? O sea que tenés más riesgo vacunándote que no vacunándote. Y esto lo dice el Ministerio. Pero el Ministerio recomendaba la vacunación. Bueno, ese es el problema. Nos estamos basando en recomendaciones que no tienen sustento científico, en un claro dogma y en omisión de la información que estaba presente. Ahora, Bien, ¿esta lógica también la considerás para la campaña de la gripe ahora? Porque digo, ya comenzó en las pasadas horas, ahora se va a emplear a todo el país en la jornada de mañana. ¿La vacunación antigripal entra también dentro de este esquema? Bueno, mira, esto encendió la alarma, porque otra cosa que dice el Ministerio es que los inóculos no se controlan. El Ministerio tiene el rol de controlar esos fármacos. Sí, contralorear. Exacto, esa es la palabra. Según una ley orgánica, la 9202. El Ministerio admitió que no fueron controlados y tampoco sucede con con los otros inóculos. Entonces, esto sienta la alarma para todo, porque ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Tú decís que la vacunación que hoy se está administrando no está contraloreada por el Ministerio? Tenemos el documento en el que lo admite. Y además no se hace una farmacovigilancia activa, que es muy importante. Hacer un seguimiento activo del paciente una vez que recibe una medicación. No es solamente... Ellos tienen, por ejemplo, una aplicación en la página web que si tú querés denunciar un efecto adverso, que lo vas a hacer como paciente, porque los médicos ni siquiera cuando viene un paciente con una trombosis o algo, no les preguntan si están inoculados, con qué vacunas están inoculados, esas cosas no se hacen, entonces nunca lo van a asociar. Y si tú lo querés denunciar, entras a una aplicación que después te manda a una página de la OMS que tiene un servidor en otro país y no hay un seguimiento activo. ¿No hay una obligación por parte de los médicos cuando llegan reacciones en poder informarlo al Ministerio? Que tenemos entendido que sí hay una obligación. Hay una obligación, no hay un cumplimiento. Esa es la realidad. Nicole, para cerrar este tema, ¿hasta dónde querés llegar con esta posible comisión investigadora? Bien, yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles serían esas últimas consecuencias? Necesitamos que esto se sepa, que sea masivo, que saber por qué 15.214 uruguayos murieron en exceso en 22 meses posteriores a la vacunación, cuáles fueron las causas, cuáles son las repercusiones de los posibles efectos adversos, cuáles son las estadísticas de las enfermedades que los efectos adversos describen y el posible aumento que haya tenido en Uruguay, y cuáles, con qué criterios. Contratos.
ni hablar, transparencia en cuanto a los contratos. ¿Y con qué criterios Sí, que se tienen instauraron cláusula de las... confidencialidad. Por supuesto, tienen cláusulas de confidencialidad, pero hay muchos contratos que fueron públicos, se hicieron públicos de otros países que muestran que las cláusulas eran leoninas, draconianas, que incluso obligaban a los países a poner en garantía recursos que son inexpropiables. Es importante saber qué fue lo que firmaron, si fueron sujetos de extorsión y también en qué se basaron científicamente para instaurar las políticas que se dieron durante la pandemia. Porque además también tenemos documentos de otros países en los que se han generado comisiones investigadoras, porque esto no es... Uruguay no es el primero en proponerlo y de hecho en Estados Unidos se generó una comisión investigadora que tuvo 2 años funcionando y llegó a conclusiones muy preocupantes, que habla de una operación de bioterrorismo, que habla de medidas muy arbitrarias en cuanto a lo que son confinamientos, tapabocas, aislación, en cuanto a los diagnósticos. Y entonces nosotros tenemos que ver eso, tenemos que estar abiertos a la información también que llega de otros países e investigar aquí. Bien, quedó Bien. clarísimo. Te hago No, una pregunta bien cortita. El doctor Salle decía que va a visitar El Salvador, que va a ir a ver el modelo de seguridad de Bukele directamente en viaje privado. ¿Tú vas a estar en ese viaje y cuál es el objetivo concreto? Bueno, no sé si voy a estar en el viaje. Yo estoy planificando otros viajes y también vínculos con otros políticos de otros países. En el tema que de me seguridad. interesan más en relación. Él va más por ese lado, a El Salvador, quiere conocer esa experiencia. A mí me gustaría, por ejemplo, vincularme con Kennedy, entender lo que está pasando en Estados Unidos. Con el tema de salud. Con el tema de salud, que ha sido muy crítico con todo esto también. Y bueno, vamos Estamos a ver qué pasa. la última cortita, ¿tenés algún proyecto en mente? Bueno, ya presenté 2 proyectos que entraron y van a ser discutidos en la Comisión de Salud. Uno tiene que ver con la judicialización que se está dando y la persecución a padres que deciden elegir no inocular a sus hijos. Bueno, es un proyecto de ley interpretativa que da un poco de claridad y enmarca qué leyes los amparan para esto. Y otra es una reforma al carné de salud que incluya también trastornos o patologías que pueden estar generadas dentro de los distintos trabajos específicas y que sean en un plan o en un marco voluntario. Esos son los 2 proyectos que ya están presentados y se van a discutir. Sí. Perfecto. Nicole, ha sido muy amable, muchísimas gracias por esta visita y bueno, la vamos a seguir en cualquier momento porque ahora vas a estar en el Parlamento Nacional y seguramente te vamos a convocar en cualquier oportunidad. Bueno, muchas gracias por la oportunidad.